Tiempos violentos en el aire por las pantallas de Vía X. Bienvenidas y bienvenidos. Según cifras del INE, a diciembre de 2021 en nuestro país vivían 1.480.000 migrantes de forma regular. De forma irregular no lo sabemos. Representan aproximadamente el 7,5% de nuestra población, una cifra alta para los estándares chilenos. Y sin embargo, a pesar de no superar el 10% de la población, escuchamos constantemente que son los responsables de nuestros males como sociedad, empezando por el temor de la seguridad o el tema de la seguridad. Nadie podría decir que Chile ha manejado el histórico flujo migratorio de los últimos años de manera correcta, ¿cierto? Nadie podría decirlo. Tenemos varios pecados, entre comillas, a nuestro haber. Una frontera altamente permeable, una legislación que estaba lejos de estar hecha para este fenómeno y escasa coordinación con los países vecinos, entre otros factores. Cuando un país como el nuestro no tiene las herramientas ni la capacidad de reacción ante una situación como la ola migratoria generada principalmente por la crisis venezolana, la cuenta social que se genera es alta de pagar. Jardines infantiles sin cupos, sistemas de salud primarios al límite de sus capacidades, problemas de convivencia, precariedad y abuso laboral y, por supuesto, el aprovechamiento del delito para colarse en un país cuya puerta simplemente está abierta. Pero eso es muy distinto a entrar en una espiral de xenofobia y discriminación en el que alcanzo a observar a ciertas autoridades y políticos con sed de votos. ¿Cuál es el perfil del migrante en Chile? ¿Cuántos migrantes hay realmente? ¿Qué debe suceder para lograr controlar el tema migratorio antes de que germine el gen xenófobo que alcanzo a notar en el ambiente? De eso y mucho más nos hacemos cargo hoy, aquí, en Tiempos Violentos. Porque nuestra gente se expone, nosotros dedicamos 6.000 millones de pesos al año al tema de seguridad ciudadana en Providencia, para que los pillemos una y otra y otra vez, puros extranjeros. En el tema de motochorros, puros extranjeros, básicamente venezolanos. Esta gente vino a Chile a delinquir. Nadie vino acá huyendo de un régimen, tratando de trabajar. No, vienen a delinquir. Y los tomamos una y otra vez detenidos. Muchas veces ni siquiera pasan a control de detención y cuando pasan a control de detención, generalmente los sueltan. Ahí tenemos a la alcaldesa Evelyn Matei, sobre la cual le vamos a preguntar a nuestros invitados del día de hoy, pero los primeros los vamos a saludar. El dueño de casa, Mauricio Daza, abogado penalista. ¿Cómo está, Mauricio? Muy bien, gracias por acompañarnos en esta jornada acá en Tiempos Violentos. Vamos a analizar algo que se ha dicho mucho. Mire, ¿sabe qué? Lo que ha gatillado la delincuencia ha sido esta ola de inmigrantes, ¿no?, que está asociado a la delincuencia. Básicamente, al día de hoy, venezolanos, antes eran haitianos, a veces colombianos, pero hoy día no se asocia a inmigración ilegal de Venezuela básicamente. ¿Es cierto? ¿Hay números que avalen esto o es otra expresión del populismo penal y de tratar de sacar provecho para eventuales candidaturas futuras? Bueno, de eso y mucho más vamos a hablar en este episodio de Tiempos Violentos. Debuta en Tiempos Violentos, no habíamos tenido el placer de conversar con ella, la alcaldesa de Colina, Isabel Valenzuela. ¿Cómo está, alcaldesa? Gusto saludarla. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Costó un poquito venir, pero cuadrar las agendas. Sí, cuadrar las agendas. Fue un poco tedioso, pero aquí estamos. Necesitamos hoy día poder hablar de violencia, de delincuencia, poder hoy día hablar y visibilizar lo que estamos también pasando los distintos vecinos, no solamente de la comuna, sino que de las comunas aledañas, que también eso es complejo, sí, y es lo que hoy día tenemos que plantear. Saludamos también al candidato a consejero constitucional y abogado penalista, Rodrigo Rettig. ¿Cómo estás, Rodrigo? Gusto saludarte nuevamente. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Aquí dispuesto a hablar de algo muy importante que la gente debe empezar a comprender, que se llama populismo penal. Un concepto que está muy instalado. Y Gonzalo Fuenzalía, que también yo creo que está en el top 2, top 3 de los invitados más recurrentes al Tiempo Violento, así que muy contento de recibirte nuevamente, Gonzalo. ¿Cómo estás? Estoy en la popularidad, no en el populismo. Popularidad, sí. No, es muy popular en el equipo, sí. No, muy agradecido y feliz de compartir esta mesa con todos ustedes, con Rodrigo, Marcelo, contigo, con la Isabel. Le voy a conceder 10 segundos a Rodrigo Rettig para que me hable respecto de lo que planteaba la alcaldesa Matei. Ahí eso fue en Mega, ¿no? El equipo estaba con la Karen y con Gonzalo Ramírez. Gracias a la gente de Mega por aquella declaración de la alcaldesa Matei. Desde ahora ya. Como todo en la vida hay zonas grises y me parece que los migrantes dejan mucho más positivo en una sociedad de lo negativo que pudieran hacer. Y el peso de la prueba está en aquellos que dicen que cometen delitos. Bien, mira, en tiempo perfecto. Además, este ejercicio no es fácil, alcaldesa. No. En 10 segundos, poder de síntesis total para las declaraciones de la alcaldesa Matei. Estoy de acuerdo con la alcaldesa Matei. Yo creo que este último tiempo hemos tenido una ola de migrantes que solamente vienen a delinquir y hoy día no nos estamos haciendo cargo de las responsabilidades que nosotros tenemos como Poder Judicial.
Tiempo perfecto, perfecto con una declaración. Entonces, de acuerdo con la alcaldesa Matei, a diferencia de Rodrigo Retis, muy bien en el tiempo ahí, alcaldesa, ya vamos a estar profundizando respecto de los conceptos. Gonzalo Valenzuela, perdón, Gonzalo Fuenzalida, amigo mío, 10 segundos desde ahora, ya. Bueno, yo entiendo un poco la desesperación y la frustración de la alcaldesa, pero obviamente que sabemos que hay todo tipo de delincuencia, hay delincuencia nacional y también delincuencia migratoria. Lo que pasa es que ha sido una delincuencia mucho más violenta de lo que estábamos acostumbrados. Ah, ok. ¿Y qué tiene que decir nuestro abogado de la casa, Mauricio, desde ahora ya? Vincular inmigración con delincuencia sin datos duros es un camino peligroso para un cierto tipo de populismo que hace mucho daño. Fíjate que Rodrigo planteaba que a sus ojos el proceso migratorio dejaba muchas más cosas positivas que negativas en nuestro país. Es una moneda completamente distinta a la que nos planteaba la alcaldesa Matei o la alcaldesa Valenzuela, que está con nosotros aquí en el programa. ¿Por qué mejor no hacer la diferencia entre migración y delincuencia? Porque delincuentes tenemos las cárceles plagadas y la gran mayoría no son extranjeros. Solo el 12% de la gente que está privada de libertad en Chile es extranjera, es una minoría. Sí, efectivamente, hoy día existe dentro de los recintos penitenciarios el 12% que son inmigrantes, pero hoy día tenemos una delincuencia afuera que no se está visibilizando y no se está mostrando en la realidad. Gonzalo decía en un minuto que la delincuencia ha cambiado, la violencia ha cambiado. Estamos teniendo hoy día delitos que no teníamos antiguamente en nuestro país. O sea, nosotros no habíamos visto estos motochorros que hoy día iban, disparaban en los domicilios de las personas. No teníamos sicarios, no teníamos estos tipos de delincuencia que actualmente hoy nosotros en Colina lo estamos viviendo producto de la migración ilegal que además estamos teniendo en nuestro país. Y esa es la migración que hoy día nosotros nos tenemos que estar fijando. Concuerdo que la migración y la cantidad de extranjeros que nosotros podemos tener en nuestra comuna, en este caso yo tengo 16.000 que están hoy día regularizados, y ello hay un intercambio cultural que es muy potente, pero también los últimos que han llegado hoy día al nivel de delincuencia y el tipo de delincuencia que se están realizando en mi comuna y en otras comunas es muy alta. Y en eso no lo estamos mirando en su totalidad. ¿Coincide, Gonzalo, en lo que yo planteé al principio del programa? Aquí tenemos hartos pecados en nuestro país, porque hoy día es re fácil decir como la migración y sinónimo de delincuencia, son puros delincuentes extranjeros, y ahí se empieza a generar un gen de xenofobia bien peligroso de manejar. Yo no sé si después la política se va a hacer cargo de esa situación en puntual, porque lo hemos visto en otras latitudes, donde sí hay una xenofobia campante, es muy peligroso. Pero ¿estás de acuerdo con que nosotros como chilenos tenemos hartos pecados? O sea, nuestra ley era un vejestorio, ¿cierto? No está preparada para el tiempo. Hemos dejado pasar, pero sin ningún problema, a Pedro, Juan y Diego por la frontera. No hemos tenido una reacción acorde al desafío de una migración histórica como la venezolana. Y hay que decir además que Chile no es ni siquiera el país que más venezolanos ha recibido. Somos el cuarto país, después de Colombia, Ecuador y Perú. Entonces, uno dice, la verdad es que Chile como que saca un poquito los pillos respecto del problema delictual con los migrantes, ¿o no? A ver, yo creo que hay que ser súper... Yo creo que hay que hablar con la verdad. Sí, la verdad muchas veces es incómoda, pero decir que este fenómeno es un fenómeno que nadie vio venir, que apareció y que hoy día el gobierno se tiene que hacer cargo de un tema que venía hace mucho tiempo. No es así. Este es un fenómeno que fue poco a poco creciendo y se trataron de hacer cosas. Pero no hubo apoyo, no hubo complicidad para enfrentar un problema que el país tarde o temprano iba a tener en materia no solamente delincuencial, en materia sanitaria. En Chile, acordemos que se vendían con suerte sopaipillas en la calle. Hoy día hay verdaderas cocinerías, un país que daba cátedra en salubridad y en materia sanitaria de elaboración de alimentos en la calle, hacinamiento en las casas hoy día, entonces, o en departamentos. Entonces, esto no es solamente el tema delincuencial, pero yo quiero decir, el año 2013, el gobierno del presidente Piñera I envió un proyecto de ley para modificar una ley migratoria que era de la década de los 70. Se rechazó. Después vino el gobierno de HL2. En esa época, yo aquí tengo unas cifras que encontré personalmente. El año 2017 ingresaron 100.000 haitianos. Había una empresa, LAW, que traía haitianos que entraban con visa de turista y les garantizaban trabajo. Entraron 115.000 venezolanos el año 2017. El año 2018, casi 200.000 venezolanos. Vuelve el gobierno del presidente Piñera y ¿qué es lo que hace? Manda un proyecto de ley nuevamente para cambiar la ley que había, que era, como le vuelvo a repetir, de la década del 70. Establece visas
a Haití, a Venezuela, establece un sistema de regularización. Incluso se le quita obviamente la posibilidad a esta empresa de aterrizar nuevamente en Chile. Entonces, esa ley nos demoramos casi 4 años en sacarla. Salió a principios, en enero del 2021. Y el gobierno actual la mandó al Tribunal Constitucional porque encontraba que había 14 artículos que eran inconstitucionales. Yo lo que quiero decir, no es cierto que todos, de alguna manera, nadie trató de hacer nada, se trataron de hacer cosas. Dame un segundo, Gonzalo, por favor, que tengo un contacto esperando ahí y no quiero hacerla esperar más. Es Valesca Ureta, directora del Servicio Jesuita de Migrantes, una institución que, bueno, tiene como misión promover, proteger la dignidad y el derecho de los migrantes y refugiados aquí en nuestro país. Valesca, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos aquí en Tiempos Violentos. Hola, Eduardo. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Al comienzo del programa revisábamos algunas cifras. Las cifras oficiales hablan de 1 millón, casi 1,5 millones de migrantes regulares, pero no sabemos cuántos hay de manera irregular. Y hemos visto además una ola, una onda comunicacional, si tú quieres, de ciertas autoridades vinculando el tema de la migración con el delito. ¿Qué visión tienen ustedes respecto de ese fenómeno que yo observo? Bueno, lo primero que tú mencionas, el tema de la data. Efectivamente, lo que tenemos de cifra oficial son las personas que han entrado de manera regular al país. Pero Chile no tiene datos respecto a las personas que están irregulares, que pueden haber sido por ingreso por paso no habilitado, pero también las personas que en el país han entrado regulares Y se han quedado. y que aún están, que se han quedado irregulares porque están a la espera de respuesta del Servicio Nacional de Migración respecto a las visas, al permiso que han pedido. Claro. Y esa espera, en muchos casos, supera el promedio de los 18 meses y eso precariza a las personas. Entonces también es importante decirlo, porque Sí. la data no es clara y la política pública, por supuesto, sin una data fehaciente, es difícil que pueda abordar ¿Y las hay algún- dimensiones complejas que tiene. ¿Y hay algún estimado de cuánto podría ser la cifra negra? No podemos, nosotros somos muy responsables Sí, con no, está respecto perfecto. de la cifra, entonces Sí. no nos aventuramos a decir ningún número, porque esto es un tema de Estado, o sea, ninguna Claro. organización es como un catástrofe, que es un censo que es importante levantar para que la política pública pueda abordar de manera real lo que estamos viviendo. Entonces eso es algo que es importante decir. Y respecto al otro fenómeno, la vinculación de la inmigración con el delito, yo revisaba las cifras por lo menos carcelarias y apenas el 12% de las personas privadas de libertad son extranjeros. Es una minoría dentro de la cárcel. Sin embargo, uno ve los diarios, la televisión y constantemente se asocia un fenómeno al otro. Yo lo encuentro peligroso y delicado, sí, porque se puede generar ahí un germen xenófobo que es muy, muy, muy difícil después de manejar. En la práctica, también nuestro país ha cambiado su cara a partir de el aprovechamiento del delito extranjero al ingresar a Chile, porque las puertas simplemente estaban abiertas. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes respecto de esto que se está dando en Chile? A ver, bueno, son varias preguntas, pero voy a intentar ser lo más clara posible para poder dar la mirada que nosotros tenemos. Bueno, el tema, tú lo planteabas, es peligroso, la asociación, y lamentablemente no es que se pueda dar, ya se está dando esta asociación y que está quedando impregnada en la percepción de la ciudadanía. Y eso nos hace muy mal como país, nos hace muy mal como sociedad, la cohesión social se ve afectada y se ve afectada el encuentro cotidiano entre las personas, ¿no? Entonces eso ya está. Y por eso yo agradezco este tipo de entrevistas donde me hacen estas preguntas que son abiertas y de verdad genuinamente preguntando y no asumiendo ciertos juicios. Claro que porque sí. realmente los medios tienen una responsabilidad muy importante en lo que van poniendo. Cuando tú tienes todo el día transmitiendo noticias del mismo tema, los matinales y todo, vas generando una percepción que no necesariamente es la real. Tú mencionabas las cifras carcelarias, bueno, hay poco dato en Chile en general, hay poca investigación con respecto a la seguridad y se asocia muy fácilmente con el tema migratorio y a nosotros nos parece que mientras no haya estudios serios, cifras serias, es muy irresponsable decir lo que se dice tan suelto cuerpo por muchas autoridades y el debate que se está generando hoy en donde la migración es el mal de todos los problemas que tenemos en Chile, nos parece que es riesgoso, que es problemático
y que no estamos a la altura como país de ver los temas. Un tema es el tema de la criminalidad, Sí. que trasciende para nosotros el tema de la nacionalidad, que para nosotros habemos personas que queremos vivir seguras y en paz, como muchísima, la mayoría de las personas migrantes que vienen justamente de situaciones de inseguridad, de persecución, de imposibilidad de subsistencia, vienen a Chile a buscar justamente seguridad y paz. Y personas tanto que pueden ser chilenas como extranjeras, que no están en esa condición y que no Claro. vienen y tienen un proyecto de vida pacífico o que no vienen a hacer un proyecto migratorio. Entonces, es importante hacer esas distinciones, muy, muy relevantes, porque en el fondo no estamos hablando aquí de los buenos y los malos, Exacto. que los chilenos son los buenos y los migrantes de las personas migrantes son Exactamente. las malas, sino que estamos hablando de comisión de delito, que por supuesto que hay que perseguirlo, que hay que sancionarlo, que hay que Sin mirar duda. las tipificaciones, y por otro lado estamos hablando de personas que por temas humanitarios están huyendo de sus países y necesitan Valesca. estar en un lugar donde puedan sobrevivir. Mauricio Daza también quiere conversar contigo. Mauricio. Sí, hola, gracias por estar esta noche con nosotros acá en Tiempos Violentos. Quería preguntarles a partir de la experiencia que tienen ustedes, que se han dedicado, ¿no?, ya durante un largo tiempo precisamente a tratar el fenómeno de la migración y asistir a migrantes además. ¿Cuáles son las políticas públicas que ustedes ven que faltan o que no han sido llevadas a cabo de una manera suficientemente efectiva para poder mejorar precisamente la acción del Estado en este ámbito y hacer esta distinción, ¿no? O sea, hacer esta distinción respecto de aquellos que vienen por razones humanitarias, aquellas personas que migran a Chile para poder desarrollar un proyecto de vida legítimamente, de aquellos que también pueden llegar para realizar actividades ilícitas. ¿Qué es lo que falta? Y ustedes ven además en ese contexto que algunas de las iniciativas que se han señalado durante los últimos días y semanas aborda esta materia de una manera adecuada. Nosotros en muchas ocasiones, y por eso les decía que agradezco estos espacios, nosotros lo que hemos venido diciendo es que las medidas del corte solamente que apuntan a la seguridad del Estado, que el Estado tiene obviamente tener el derecho y el deber de hacer, de tener políticas que aseguren ello, ¿no? Y el control también de sus fronteras. Pero esa no es uno tiene que hacerse la pregunta si es la mejor medida, si son las únicas medidas que se pueden tomar. Y para nosotros han faltado muchísimas medidas que tienen que ver con procesos de integración. ¿Qué va a pasar con las personas que están irregulares hoy ya en el país? ¿Qué está pasando con el proceso de integración? ¿Qué pasa después que están en los dispositivos de primera instancia, que son netamente de corte humanitario de primera respuesta? ¿Qué pasa con el después de esa persona? Esa respuesta el Estado todavía ni el gobierno anterior ni este gobierno las tenemos, ¿no? Aún no tenemos la política nacional de migración, que es la bajada más concreta de la nueva ley de migraciones, y todavía no está esa política. Entonces estamos también recitando en un limbo de procedimientos y cosas que todavía no sabemos cómo operan con la nueva ley para dar respuesta a los procesos migratorios. También hay una coordinación regional que es importante hacer. Hay países que han sacado decretos, por ejemplo Colombia, que no tiene una ley de refugio, por ejemplo, sacó un decreto para poder regularizar a casi 2 millones de personas de Venezuela. Brasil también tiene con su ley de refugio ha podido regularizar también la condición jurídica. Aquí el tema es que si las personas no están regularizadas y por lo tanto irregulares, como lo veníamos hablando al principio de la entrevista, Chile no sabe quiénes están en nuestro país. Tenemos muy poca aplicación hoy de las visas. Nosotros tenemos la visa de responsabilidad democrática con las personas de Venezuela, con las personas de Haití, la de turismo consular, con un bajísimo otorgamiento, y porque tampoco tenemos hoy ni el Servicio Nacional de Migraciones todavía bien instalado, ni los consulados todavía con todos los dispositivos, con todo para poder dar respuestas rápidas a las personas con celeridad, no con meses o años de espera para poder dar la visa con un costo muy elevado asociado frente a una de las crisis humanitarias más grandes del mundo. ¿Valesca? Entonces, eso las personas van a migrar igual frente a la desesperación. Entonces, nosotros tenemos como país
responder a la altura de lo que estamos viviendo. Y por supuesto, si no estamos dando las visas, no tenemos la capacidad de poder saber quiénes están entrando a Chile, es muy difícil que esto se vaya resolviendo. Sin lugar a dudas, estamos ante un problema en el cual ni siquiera tenemos data actualizada ni real, entonces es muy difícil enfocar una política pública. Estamos, la verdad es que muy a ciegas atendiendo este problema migratorio. Te queremos agradecer, Valesca, el contacto que has tenido con Tiempos Violentos y esperamos contactarnos más adelante en otra oportunidad. Que te vaya muy bien, gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Nos vemos, buenas noches. Valesca Ureta, directora del Servicio Jesuita de Migrantes. Yo quiero hacer hincapié en algo, porque de pronto en esta conversación se generan divisiones, un poco lo que decía Valesca, los buenos y los malos. Esto no se trata de decir que todos los extranjeros que han ingresado a nuestro país son blancas palomas. Tampoco se trata de decir que todos los extranjeros que han ingresado a nuestro país son todos delincuentes y son parte de una mara que viene a asaltarnos. Esto no son defensas corporativas de nada, pero sí hay que, insisto en el mensaje, hay que ser muy cuidadoso cuando uno plantea el vínculo entre el fenómeno de la migración con la delincuencia. Cualquiera de nosotros podría salir de este estudio esta noche y ser asaltado por un chileno o por un extranjero. Y no por eso, todos los chilenos son delincuentes ni todos los extranjeros son delincuentes. Por eso uno insiste en el punto y no se trata de decir, de estar con un lado u otro de la verdad. Rodrigo, ¿qué te parece lo que nos plantea Valesca? O sea, lo que tú estás diciendo, qué bueno lo que dijo Valesca porque clarifica algunos elementos, pero lo que tú estás diciendo es central. Y por algo yo dije la palabra populismo penal. En materia de gobernanza se debe distinguir lo que son las cifras de lo que es la percepción. El populismo penal es algo que está muy en boga desde hace 6 meses atrás, un año atrás. Sí. Y para eso es muy importante aterrizar en cifras. Respecto de homicidios, por ejemplo, datos del Ministerio Público. El 2022 hubo el 12% formalizados fueron extranjeros por homicidio. 2022, 12% formalizados fueron extranjeros por homicidio. El 2012, el 2%. Es decir, hay un aumento en 10 años del 10%. Pero ese aumento, y la nota del Ministerio Público, no dice de que va de la mano con el aumento exponencial de la cantidad de migrantes. Claro. En donde la cantidad exponencial de migrantes parte del 2017. Eso como primer elemento, es decir, la cifra de homicidios por extranjero es directamente proporcional a la cantidad de extranjeros que han entrado. No hay más homicidios hechos por extranjeros. Segundo, lo positivo de la migración, la economía, los impuestos. Los extranjeros pagan IVA, los extranjeros pagan arriendo, los extranjeros hacen circular la economía. Por tanto, invito a la gente que nos está escuchando de que, primero, entendamos la cifra que di en el contexto anterior. Segundo, nos quedemos con lo positivo. Tercero, países con más migración del mundo: España, Australia, Canadá, Francia e Inglaterra. Son países que están desbordados por el crimen y que está toda esta puesta en escena de que nos estamos desbordando por la delincuencia de migrantes. Y con esto te voy terminando. La ruta que está transitando Chile a este respecto es muy peligrosa. A ver. Porque hay, quizás lo tocamos más para adelante, pero hay proyectos de ley que atentan gravemente con el sistema interamericano de derechos humanos y nos van a tirar la oreja en buen chileno por parte del sistema internacional al Estado de Chile, en donde se está criminalizando la migración y eso está terminantemente prohibido por todas las normas internacionales de derechos humanos, de las cuales Chile es parte. Alcaldesa, ¿ahí su sector se hace cargo de esa recomendación, de ese aviso, ese warning que pone Rodrigo? Sí, porque además, a ver, nosotros no generalizamos que la delincuencia es igual migración o migración igual delincuencia, al contrario. Estamos diciendo que algunos tipos de delitos que hoy día se están realizando en nuestro país no lo teníamos años anteriores, cuando teníamos esta migración ilegal o este ingreso tan abiertamente como lo estamos teniendo hoy día en el país. Y eso hay que tenerlo súper claro. O sea, nosotros no estábamos acostumbrados hoy día a una cantidad de homicidios en forma directa, hoy día a través de sicarios o a través del narcotráfico. Fuertemente, que hoy día nosotros estábamos teniendo, nosotros no teníamos el tema de los secuestros o al nivel que estamos teniendo, o Hay una de data, algún tipo de amenaza. Hay una data que permite abonar a la tesis de la alcaldesa, que me parece que hay que rescatar. La cifra de imputados desconocidos por homicidio ha subido desde el 2021 al 2022, en donde anteriormente era el 40% de imputados desconocidos, subió al 50% aproximadamente. El imputado desconocido en homicidio, uno no puede hacer la relación causal, pero correlacionalmente uno puede decir, aquí hay encargos. Mira. Y efectivamente los encargos es un tipo de delito respecto a los cuales Chile no estaba presenciando. Es un buen punto, Eso es lo que nosotros nos referíamos. Nosotros no nos referimos que el aumento de la delincuencia que hoy día estamos teniendo es producto de la migración. Las encerronas, por ejemplo, que nosotros lo tenemos
ya no tanto, pero hoy día lo estamos controlando mucho más, las encerronas no son precisamente de extranjeros. No, son chilenos. Hoy día son chilenos, de los cuales hoy día el chileno, que está muy relacionado con el narcotráfico, utilización de menores. Sí. O sea, el otro día tuvimos una persecución en Chicureo, Sí. y de los cuales, de los 5, solo creo que 1 era extranjero. Y venían de Tiltil. Y venían desde San Felipe. Ah, desde San Felipe. De Rancagua fueron a San Felipe, hicieron todo lo que es un robo menor. El tour. Y el tour, hicieron todo un tour. Y desde San Felipe hicieron la persecución completo porque una persona particular, o sea, ni siquiera la policía, hoy día se atrevió a decir, este auto realizó un robo en San Felipe, y la persecución empezó desde ahí. Mira. Y terminando en la senda de Chicureo. Sí. Entonces ahí uno no puede decir que está de la mano. Claro. Pero sí, en algún minuto, por ejemplo, las tomas que hoy día nosotros, 2 tomas que yo tengo, 3 tomas que tengo en la comuna de Colina, fueron organizadas por extranjeros. Y de las cuales ahí nosotros tenemos hoy día problemas sanitarios, que también lo había planteado Gonzalo. Porque están conectados algunos alcantarillados, pero también contaminan los canales. Entonces, hoy día el problema no es solamente delictual, sino que además Sanitario. también es un tema sanitario. Sí, claro. Y eso, Y eso es muy tampoco nos grave. estamos haciendo cargo. Ahí hay varias industrias negras, ¿cierto?, del mundo ilegal que se generan. La toma de terreno. Luego, la subventa o subarriendo de esos espacios. El tema sanitario que nos apunta la alcaldesa. En la frontera ocurre lo mismo. Son muchas veces bandas binacionales entre chilenos y extranjeros los que ingresan a extranjeros a Chile a cambio de dinero. Entonces, es toda una industria multimillonaria. Usted no crea que estos son 2 piticlines. Esto es multimillonario que nos afecta respecto del tema migratorio y que hay que ir en protección de esas personas. ¿Cuál es la respuesta del espectro político en materia legal? El Seba Castillo nos invita a revisar qué es lo que viene en materia legislativa en torno a la migración. Veamos. Sigue la seguridad siendo un tema para el país, luego del acuerdo entre el gobierno y el Congreso, el plan Calle Sin Violencia y los trabajos del Poder Judicial. Un tema que preocupa al sector político y se ha incluido en el debate es la posible participación de migrantes en delitos, como los 2 venezolanos que estarían involucrados en el asesinato del suboficial de Carabineros Daniel Palma. Durante la jornada de este lunes 17 de abril, la oposición presentó una propuesta al gobierno para controlar la migración. Para tener lugares para llevar a quienes no cumplan con los requisitos de permanencia en Chile, lugares provisorios hasta que sean expulsados. También esto implica una mejor relación y directa relación con los países vecinos para exigirle a cada uno de ellos control migratorio, porque las personas que llegan a Chile han transitado por distintos países donde no se realiza el debido control de quienes circulan por sus propios países. Lugares provisorios es parte de la propuesta del Partido Republicano para controlar la migración en Chile. La oposición también ha presentado otras estrategias, como establecer el ingreso clandestino como delito. La idea no cayó muy bien en el gobierno y el director del Servicio Nacional de Migraciones manifestó su opinión. Nosotros consideramos que penalizar el primer ingreso clandestino puede ser ineficaz para materializar expulsiones, ¿ya? Si es que uno penaliza a una persona y judicializa a una persona que entre regularmente, primero que nada, uno no la puede reconducir. El pasado 14 de abril, el presidente Gabriel Boric hizo un llamado a la ciudadanía y este apuntaba directamente a que la migración no es un delito. La migración en sí misma no es un delito. Y yo quiero que seamos muy cuidadosos en esto porque sabemos dónde comienza pero no dónde termina. No confundamos a todos los migrantes con delincuentes. ¿Están los chilenos relacionando la migración con la delincuencia? ¿Qué tan difícil es para un migrante vivir en nuestro país en medio de la crisis de seguridad? ¿Cómo el Estado puede aportar en esta materia? ¿Qué te pareció, Gonzalo González, luego de ver la nota de Sebastián Castillo, la propuesta de los republicanos de establecer centros de detención provisoria para inmigrantes que no tengan su documentación? Mira, no quiero entrar en la forma porque no sé si es lo adecuado o no es lo adecuado, pero hay un problema. Porque estas son soluciones a problemas que yo creo que todos estamos de acuerdo, o lo queríamos conversar, más que la solución. El problema es que finalmente la delincuencia la podemos asociar más que nada a una migración ilegal, no legal. Generalmente el migrante legal sacó su carnet, está trabajando, está tratando de enviar dinero a su país.
el migrante ilegal, que entró obviamente por plazos no habilitados, que no tiene carnet, que no tiene ningún interés tampoco legalizar. Entra en los juegos del narcotráfico, la delincuencia, la comida, vender comida en la calle sin ningún tipo de regulación sanitaria y otro tipo de cosas. Entonces, finalmente, lo que nosotros tenemos que combatir como país es la migración ilegal. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos si nos topamos con migrantes ilegales? Que era un poco lo que decía el otro día el fiscal nacional, que decía, bueno, si yo detengo a una persona por un delito y no tiene ningún documento de identificación, hay que pedir se va a ir a la fuga de todas maneras. ¿Y cómo lo pillo yo nuevamente? Es imposible. O sea, yo tengo que pedirle atención preventiva. Entonces, un poco la lógica es decir, bueno, ¿qué hacemos con el migrante ilegal? ¿Qué hacemos con él? Porque si lo vamos a notificar, lo notificamos que finalmente tiene que entrar un proceso administrativo, en el fondo estamos aceptando la migración ilegal. Si eso es lo ineficiente del tema. Ahora, ¿qué se hace con ese migrante ilegal para reducir esta migración ilegal? Ese yo creo que el gran debate que queríamos tener. ¿Cómo reducimos esa migración ilegal? Está bien, en los pasos no habilitados, hoy día hay presencia de la Fuerza Armada, hay que ser más eficiente en eso, evitar que ingresen, pero finalmente una vez que ingresaron, ¿qué hacemos con esa migración ilegal? ¿Y qué hacemos con esa migración ilegal más encima vinculada a delitos que no necesariamente muchas veces son detenidos, como tú decías en el tema del homicidio, que hay cifras negras? En fin, ahí hay un tema que yo creo que hay que discutir. A ver, José Antonio Caz decía, estos centros provisorios hasta que puedan ser expulsados. ¿Podemos expulsar? La alcaldesa Matei decía que sí, que perfectamente, que eso de que no se puede no es tal. Bueno, ¿se puede expulsar, no se puede expulsar? ¿Cuáles son los procedimientos legales? ¿Qué es lo que sí se puede y qué es lo que no se puede? Lo explica Mauricio Daza en Tiempo de Daza. No me acuerdo, pero lápiz y papel, Sí, porque tomamos nota aquí con el profesor Daza. Absolutamente. Bueno, vamos a ver, se ha hablado mucho acerca de la expulsión de migrantes y han existido muchas versiones. Si se oye, efectivamente, es muy complicado en la práctica, la normativa lo impide, hay quienes dicen, no, sí se puede, sí, hay que aplicarla nomás. La verdad que no es tan sencillo y vamos a analizarlo con algo de detalle. ¿Cuál es el procedimiento para expulsar un inmigrante? No nos vamos a colocar todavía en todas las hipótesis, porque son muchas. Por ejemplo, puede haber un inmigrante que entró regularmente por un paso habilitado, pero que, por ejemplo, no ha completado todos los trámites para poder tener su residencia, ¿no? En ese caso, uno también podría decir que se trata de una persona que está en una situación ilegal, entre comillas, ¿no? Pero es distinta a la situación de una persona que ingresó por un paso no habilitado, por ejemplo, ¿no? Bueno, todas esas hipótesis la establece la ley, pero nos vamos a colocar, para ponerlo como un ejemplo bien concreto, una persona que ingresa a Chile por un paso no habilitado, ¿ya? Y supongamos que control de identidad llega y dice, ¿usted quién es? No tiene los antecedentes. Entonces, con un proyecto de ley que se está discutiendo ahora en el Congreso y que probablemente va a ser aprobado dentro de esta semana, lo que va a ocurrir es que Carabineros lo va a llevar a la PDI para que entonces empiece con el proceso respectivo. Porque ingresar ilegalmente a Chile por un paso no habilitado es causal de ser expulsado. Ya. ¿Y cuál es el proceso? Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué es lo que pasa después de que esta persona es detenida? Veamos en una ficha que tenemos ahí. El procedimiento de expulsión no es llegar y echarlo de inmediato. Involucra en primer lugar que se le tiene que notificar personalmente al migrante de que se ha iniciado un procedimiento administrativo para expulsarlo. Y esta notificación personal debe ser realizada por la PDI. Ya. Después tiene 10 días para poder efectuar descargos en contra de dicha medida. ¿Se puede hacer preguntas? Para lo cual, al final, tiene por ley la posibilidad de ser asistido por la Corporación de Asistencia Judicial. Bien, una vez de que se entregan esos antecedentes, esos 10 días, si es que hay una objeción por parte de la persona afectada, entonces el director nacional del Servicio Nacional de Migraciones puede decidir la expulsión. Aquí, esa decisión hay que notificársela de nuevo personalmente. Ya. Después, fíjate, respecto de esa decisión, Ya. una vez que se le notifica personalmente de la resolución de expulsión, tiene 10 días la persona afectada para comparecer a una corte de apelaciones y hacer una reclamación en contra de esa medida. Después, si es que se rechaza este recurso por la corte de apelaciones o si no se presenta el respectivo recurso, entonces la expulsión ahí se puede empezar a concretar. E incluso tiene la posibilidad
de la autoridad establecer privación o restricción de libertad en su domicilio o en dependencias de la policía destinada al efecto. O sea, tú tienes que notificarle a la persona afectada 3 veces, personalmente, ¿no?, de las decisiones que se adopten durante ese procedimiento. Además, las personas que han ingresado irregularmente a Chile por paso no habilitado tienen la posibilidad de autodenunciarse. Así es. ¿Qué pasa ahí? Y ahí, bueno, lo que hace la PDI es recoger esta información que está en un formulario, por lo demás, al cual se puede acceder por internet. Y un policía contacta a la persona, se hace entonces esta autodenuncia y a partir de ese momento se le notifica de que comienza el trámite de expulsión. O por lo menos el trámite para los efectos también de ser sancionado, porque esto trae aparejada también una multa, ¿no? Oye, la alcaldesa Valenzuela tenía pregunta para Mauricio, y en general no se hacen preguntas mientras no se expone la alcaldesa, pero por eso al final. Ahora, todas las que quiera. Tengo una pregunta. Muy bien, muy bien. En la primera parte, tú dices que tienen 10 días para notificar al extranjero, digamos, que quieren expulsar. No, tienen que notificarlo personalmente y ahí tienen 10 días para poder, obviamente, hacer sus observaciones respecto de este proceso de expulsión que se inició en su contra. La experiencia dice que los extranjeros que hoy día están realizando algún tipo de delito, no todos, pero los que han realizado algún tipo de delito en nuestro país, el cambio de domicilio es frecuente. En la primera notificación se pudo notificar, pero ya la segunda notificación, que también es personal, ya no encontraste al delincuente. ¿Se pierde el proceso y hay que partir todo de nuevo? O sea, la situación del delincuente es distinta, porque habitualmente la persona que uno le puede dar esa calidad, alguien que está en el proceso penal, y ahí hay otra lógica. Pero respecto de lo que usted dice, yo creo que usted es optimista, alcaldesa, porque fíjese, acá yo tengo información. A partir de la entrada en vigencia de la nueva ley de migración, que es el 20 de abril del año 2022, el Servicio Nacional de Migración ha remitido 1.161 oficios a la Policía de Investigaciones de Chile para notificar personalmente el inicio de procedimiento de expulsión. Esto entre el 20 de abril de 2022 y el 11 de octubre de 2022. Esta es una muestra de tiempo. Fíjese, de ese total, solo un 39% de los casos ha logrado realizar las notificaciones personales. La primera, que actualmente requieren para dar inicio a este procedimiento administrativo de expulsión. Entonces, claro, ahí hay un problema, porque como la notificación debe ser personal y la ley no establece otros mecanismos, entonces eso es algo que dificulta estas expulsiones administrativas. Pero hay que señalar que dentro de aquellas medidas que se señalaron, de 31 proyectos que se iban a priorizar en materia de seguridad pública, hay uno que dice, están dentro de los proyectos que se supone se van a despachar dentro de 75 días, que tiene por finalidad modificar precisamente la Ley de Migración y Extranjería para permitir que no solamente esta notificación, sino todas las demás se haga, ya sea por carta certificada o incluso a través de correo electrónico, para evitar esta situación. La cosa presencial. Más preguntas. Gonzalo Fuenzalía, dale con Valenzuela. ¿Es como el Manguera? Con mucho respeto, no he hecho nada. Exdiputado de la República. Me parece. Oye, mira, más que una pregunta, es una observación. Porque la verdad es que esto es como las pensiones de alimentos, finalmente. Es las notificaciones de las pensiones de alimentos. Claro. Porque finalmente, si una persona entra ilegal, yo no tengo idea del domicilio. O sea, si yo quiero iniciar un proceso de expulsión por ingreso ilegal, no tengo dónde ubicarlo. La persona se va a autodenunciar, que ahí por lo menos tiene que dar un domicilio. Entonces, la persona autodenunciada yo podría notificarla eventualmente, pero tiene que ser personal, o sea, no es por cédula, no es que yo dejo a cualquier persona en la casa la notificación, sino que tiene que estar ella. Entonces, la verdad es que este procedimiento es medio... El papel se ve bonito, pero en términos prácticos no funciona. Esa es la verdad, porque al final el migrante ilegal, yo no sé dónde notificarlo. Si le hago un control de identidad, no tiene ningún antecedente. Entonces, ¿qué hace la policía en ese minuto? ¿Qué hace con esa persona? Porque dice, usted se tiene que ir a autodenunciarle, es decir, le va a llevar a pedir para que se autodenuncie recién, para que la persona, y tiene que dar un domicilio. Ahora, si ese domicilio es falso, no, se pierde. Y la PDI va algún día a ese domicilio y dice, tal señor X, no está, hasta ahí no va a llegar con la notificación. Entonces, finalmente, ese tema de que funcionen las expulsiones administrativas, estamos hablando, porque es distinto cuando una persona, como bien decía el profesor Daza, cuando una persona está
detenida por un delito, donde efectivamente hay un procedimiento, en este caso es bastante poco probable que podamos notificar a una persona que esté en esa calidad. ¿Se transformará en ley muerta, en papel muerto, letra muerta? Rodrigo, a ver. Tengo una pregunta también al profesor Daza. Mira, muy si bien. me permite, estimado conductor. Por favor, Rodrigo. ¿Cómo se materializa el proceso de expulsión en la práctica? ¿Dejamos al migrante en la frontera más 1 metro o lo subimos a aviones y lo mandamos a otro país? ¿Por qué hago la pregunta? Porque dependiendo de la respuesta, hay un elemento no menor en la ecuación, que es que el Estado receptor quiera recibirlo. Sí. Y tengo entendido que el problema con Venezuela es que el Estado receptor no quiere recibirlo. Así es. Por diversos motivos que serán válidos o no. Pero me pregunto lo anterior, ¿cómo se hace en la práctica? ¿Qué se hace? Claro, la práctica, el que tiene que concretar, ¿no?, el gasto de expulsión es el migrante. Así se establece la ley. Otro problema. Entonces entramos a otro. Exacto. Ahora, el problema, a ver, recojo varias cosas. Primero lo que dice Gonzalo. Efectivamente este procedimiento, tal y como está diseñado, no es eficaz. Y no es eficaz de partida por el tema de las notificaciones. Si yo soy un inmigrante ilegal, puedo dar o un domicilio falso, o si doy el domicilio, puedo decirle perfectamente a la persona que está ahí, oye, si vienen a verme, yo no estoy, ¿ah? Y me me dicen, oye, ¿sabe qué? Vengo a ver al señor Daza, inmigrante ilegal, le vengo a notificar no está. Dígale que no está. Señor, porque además tiene que ser personal. Hay un proyecto de ley que está dentro de los priorizados, de las 31 medidas, que, ojo, fue presentado por este gobierno, ¿no?, por el presidente Boric. Y fue presentado el 11 de octubre del año 2022. O sea, esto no tiene que ver con precisamente esta ola que se generó a partir de marzo, a partir de la crisis de seguridad que hemos vivido. Y que establece precisamente la posibilidad de poder notificar, ya sea a través de una cédula, o sea, dejando, digamos, la notificación en el domicilio, en la puerta del domicilio donde se señaló, o por correo electrónico si es que el migrante establece correo electrónico y se da por notificado a ese lugar. Ahora, como tú bien dices, este no es un tema solamente de ley, porque si nosotros no tenemos una fluida relación diplomática con aquellos países de donde viene esta migración, entonces la verdad es que llegamos a un punto que esto es solamente un papel. Y eso ocurre con Venezuela, ocurre con Bolivia, ¿no? Bolivia no recibe a migrantes que hayan ingresado a Chile de su frontera, a menos que sean bolivianos. Y como sabemos, mucho de este movimiento irregular se concreta por varios países, ¿no? Claro. Entonces, vienen muchos venezolanos o personas de otras nacionalidades que no son bolivianas y que llegan a Chile por el norte, por donde además la frontera estaba más, digamos, débil, no tenía control. Y el problema es que si tú los detienes, no los puedes mandar de vuelta porque estos estados no los reciben. Entonces, insisto, yo creo que estas son medidas, me parece bien el tema administrativo, mejorarlo, que no sea letra muerta en gran medida hoy día estos procedimientos, pero necesitamos más. Y lo último que me gustaría aclarar respecto a los que son extranjeros y que cometen delitos. Se ha señalado, mire, ¿sabe qué? Gran novedad. Vamos a mandar un proyecto al Congreso para que esos inmigrantes, si son condenados, sean expulsados del país. Bueno, resulta de que hoy día la ley establece de que aquellas personas que son condenadas a delitos por penas de hasta 5 años, o sea, que podrían beneficiarse por la libertad condicional, o sea, cumplir esta pena privativa de libertad en el medio libre, el juez puede decretar su expulsión. Eso está hoy día en la ley. Obviamente, ¿qué es lo que pasa respecto a las personas que son condenados a penas superiores a 5 años, que son delitos más graves? Bueno, tienen que cumplir la cárcel, obviamente, porque además si uno los manda de vuelta, vaya a saber uno si finalmente esta persona va a tener alguna sanción. Entonces tiene a los 8 días está de vuelta. Que pasen, claro, y van a estar de vuelta probablemente. También, perdón, una cosa a agregar, que cuando cumple la pena en Chile también el juez lo expulsa. Así es. Es una expulsión judicial, que no es mira. Pero y no pueden volver por a lo menos 10 años. Mira, pero una cosa, perdón que te interrumpa. Por favor, Gonzalo. Estoy muy interrumpido, pero está bien, muy activo. Permíteme. No, que lo que me preguntaste al principio por el tema de lo que planteó el Partido Republicano. Sí. Bueno, frente a esta explicación, lo que plantea el Partido Republicano no es tan loco, porque finalmente dicen, bueno, como yo no puedo notificar a estas personas, accedimos que sabemos que están ilegal porque no tienen ningún documento, no se han autodenunciado. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, el tener un espacio de estadía corta en el fondo, no estamos hablando que son cárceles y nada, sino que lugares donde yo pueda hallar a estas personas y decir, mire, todo este procedimiento que explicó muy bien el profesor Daza, lo vamos a hacer, pero las personas vamos a estar seguros que están en un lugar que las podemos ubicar. Y para eso, obviamente, yo creo que ahí está el desafío. No estoy diciendo que finalmente montar una carpa gigante, quizás
Hay que pensar... Hablan incluso algo parecido a las residencias sanitarias. Una especie como residencia sanitaria, o poner tener un custodio que en el fondo responde por ella. Pero la otra cara de la moneda es muy fea. Claro, o sea, es un centro de detención. No, por eso te quiero decir. De hecho, un centro de detención provisorio. No sé si estamos dispuestos como sociedad a tener el primer centro de detención preventiva de migrantes irregulares en Latinoamérica. Claro, Gonzalo, hay un si es que no en problema. el mundo. Totalmente. Pero ¿cuántos hacemos? Perdona, para que vayamos hablando en lo concreto. ¿Cuántos días tomaría este procedimiento que tú leíste? Es que depende. Entendiendo que la Si persona, fuese exitoso. entendiendo que la persona está ahí para notificarla. O sea, Claro, si tuviera la Notifico, tengo 10 días. Después, Tienes 10 días. Es que eso va a depender en la práctica del Servicio Nacional de Migración. Pues. Ese es el problema. ¿No? Y bueno, escuchamos además a nuestra entrevistada por Zoom que nos señalaba Valesca, de que los procesos en el Servicio Nacional de Migración duran aproximadamente 18 meses. Obviamente en estos casos que son más graves van a durar menos, pero no sabemos cuánto van a durar. Entonces ese también es un problema, ¿no? O sea, en el fondo la ley, ¿no? Choca con una burocracia y con un Estado que no tiene una respuesta eficaz y eso no pasa por ley. Claro, ahora si vamos a ser poco eficaces y vamos a un centro de detención provisorio, capaz que se termine convirtiendo en un centro de detención permanente. Entonces es súper delicado. Pero hay que buscar soluciones, porque finalmente, y yo no te quiero decir que esa sea la solución, yo digo que lo que ellos plantean, uno lo puede mirar y decir, es una solución quizás extrema para un problema, pero que el problema está, y que hay que buscar soluciones alternativas de no constituir un lugar de detención, que en el fondo termina siendo como una cárcel. Pero yo tengo que poder notificar a esa persona para el procedimiento, porque si no es letra muerta la ley. Es letra muerta. El problema es que si tú los detienes, en la práctica lo haces equivalente a un delito, ¿no? Y el grave problema... Hay un proyecto sí, pero sabes que ese se está mirando que configura un delito. Pero es que no solamente es lo que dice Rodrigo, en el sentido de que no respeta ningún estándar internacional, pero olvidémonos de eso un segundo y veamos si va a ser eficaz. Tenemos 1,5 millones de inmigrantes regulares. Ya. ¿Cuántos serán los inmigrantes irregulares? 2 millones. No lo sabemos, no lo sabemos. 2 millones. Pero 2 millones estaremos, más. Estaremos de acuerdo que son más de 500.000. Más. Oye, ya, Gonzalo, pero si hay ¿dónde vaya a hay una meter cifra, hay una 500.000 personas No, estoy de acuerdo. en las cárceles en Chile? No tienen la posibilidad, es impracticable. Lo que necesitamos son procedimientos más eficaces, que sean más rápidos y sobre Si todo... yo no puedo notificar a esa persona, ¿qué me sirve tener el procedimiento más rápido del mundo? Si finalmente pues, necesito a esa persona notificarla y decirle, usted tiene 10 días para hacer oposición. Toda esta discusión no tiene sentido si no tenemos un diagnóstico claro. Y yo creo que el diagnóstico no es claro. Estamos sentados en esta mesa hablando hace 1 hora y media sobre los problemas de la migración, cuál es el porcentaje que corresponde respecto a los delitos, una posibilidad de tenerlos que me parece de oídas plausible, pero no tenemos el diagnóstico. Claro. No sabemos cuántos migrantes delinquen, cuántos migrantes están en las sombras, en la oscuridad de la ciudad, a efectos de decir, ¿sabéis qué? Tenemos un problema real que permite concluir de que hay que tomar una decisión como la que decía Gonzalo. Que si a mí me dicen que el 80% de los migrantes regulares están cometiendo delitos, voy a atender la racionalidad de decir, ¿sabéis qué? Vamos para allá. Vale la pena. Vale la pena, pero no lo tenemos. ¿Qué dice el ministro de Justicia, Luis Cordero, en torno a esta vinculación, este link entre migración y delito? Escúchalo. Ha habido una prevalencia, ha habido un aumento de personas extranjeras involucradas en delitos más violentos. En números globales, la proporción sigue siendo menor, pero sin embargo el fiscal nacional ha dado los datos respecto a la región metropolitana. Si ustedes señalan, lo dieron los otros días, él públicamente ha dicho que entre un 30 o 40% de las personas que van a control de identidad tienen nacionalidad extranjera. Eso forma parte de su estrategia de persecución criminal y por eso probablemente responde el criterio de solicitudes de prisión preventiva. Ministro, y en la misma materia, hoy día se va a comenzar a debatir ya con exposiciones el crear el delito de ingreso clandestino al país. ¿Cree usted, o el Ejecutivo, está de acuerdo con eso o no? Yo soy ministro de Justicia para estos efectos, no estoy citado, es una evaluación que le corresponde al Servicio de Migración. Ya, entonces el ministro de Justicia dice que entre un 30 y un 40%, según el fiscal nacional, de quienes van a control de detención son extranjeros. Pero creo que refería a la región metropolitana. De la Fiscalía Centro Norte. Es que Rodrigo Rodríguez hace el punto, porque no es lo mismo decir a nivel nacional que decir en cierto punto. El fiscal Valencia mete un golcito ahí, porque la Fiscalía Regional Centro Norte es de una determinada número de comunas que está Santiago Centro. Pero si nos vamos a la Fiscal Regional Metropolitana Sur, no está Santiago Centro, si nos vamos a Oriente, está Las Condes, Vitacura, Los Arnechea y así sucesivamente.
Entonces él no dice que se refería a la Centro Norte, donde está Santiago y donde está la inmensa mayoría de los migrantes. O sea, el promedio nacional es mucho más bajo que ese 30-40%. Efectivamente, permite hacer ese disclosure que se dice. O sea, son las comunas con más alto migración, pero convengamos habitando en cada una de las comunas. Y por eso dentro de la propia fiscalía hay una muy coloquialmente, hay una bolsa de gato. La asociación de fiscales. Exacto, la asociación de fiscales no está de acuerdo con este criterio. El criterio Valencia 100%. no cumple ningún estándar tampoco. O sea, a una persona que la detienen por una amenaza se va a ir a prisión preventiva. Broma. Pero además tampoco hemos hablado de la situación de las cárceles. Una persona que comete un delito de amenaza y que no esté regularizado se va a ir a prisión preventiva. Ya está bien, pero lo que no se va a ir a prisión preventiva. Lo se va va a solicitar. porque eso es distinto. Bueno, hay una persona que se llama juez. 9 de cada 10 que da la prisión preventiva o no. 9 de cada 10 prisiones preventivas en Chile se otorgan, de las que solicita el Ministerio Público. Pero lo que te quiero decir es que, pues, lo que hace Valencia en el fondo tiene una lógica también. Mira, si al final todo esto son soluciones, algunas son maravillosas, otras menos maravillosas y otras espantosamente malas, pero son soluciones frente a un problema. Si yo soy fiscal y detengo a una persona por un delito, obviamente que no amenaza. Que distinga el delito. Está bien, pero quizás el fiscal nacional debió distinguir los delitos. Ya, pero él pasó dos. Pero finalmente una persona detenida por un robo con intimidación. Estoy de acuerdo contigo. Que no tiene carnet de identidad, no lo puedo identificar ilegal. Se va a la prisión preventiva independiente de lo que el fiscal tiene que pedir la prisión preventiva porque la cautela está totalmente descuidada. O sea, se habrá la fuga de todas maneras. Y no lo voy a pillar nunca más. Y olvídense de notificarlo. Un segundo, la alcaldesa de Colina ha hablado poco. Es la única mujer, le voy a defender el espacio femenino de conversación. Alcaldesa. O sea, se cruza mucho además con todo lo que es el tema del procedimiento de expulsión. Pero a mí me preocupa hoy día las poblaciones flotantes que existen en cada una de las comunas, que además también cuentan con cárceles, con recintos penitenciarios. Yo tengo dos. Tengo una población flotante de aproximadamente 6.000, 7.000 personas que utilizan los servicios de las comunas. A mí me cuestiono todos estos procedimientos porque el costo. O sea, ¿quién se hace cargo además de tener una persona en prisión preventiva? ¿Quién se hace cargo del tema de la expulsión? Porque el profesor decía que lo costeaba el extranjero. Entonces, que además, ¿cómo justifica? O sea, claramente no va a tener algún proceso de justificar el pagar su pasaje. Entonces, me preocupa que hoy día tengamos una mirada bien setentera en lo que es el tema de los procesos legales y no hoy día actualizado el año 2024, o 2023, perdón, que hoy día tenemos que ir modificando, además con estos proyectos de ley que tienen unos plazos larguísimos. Concuerdo plenamente con Rodrigo que hoy día creo que el Estado o los ministerios que correspondan no están haciendo un análisis ni unificando todo lo que es el tema de seguridad, educación, salud, porque hoy día están tenemos sobrepoblados los jardines infantiles, las urgencias. A mí no me pagan extra por los extranjeros que hoy día no tienen RUT, donde hoy día los atendemos igual. Hoy día a mí no me paga Gendarmería o el Ministerio de Justicia por cada vez que hoy día los reos tengan a lo mejor algún tipo de riña dentro del recinto penitenciario y los tengo que atender además en las urgencias que tengo en la comuna y no en el Hospital San José porque no llegan. Pero alcaldesa, muy bueno que usted levante la voz respecto de, por ejemplo, estas iniciativas donde se dice, ¿sabe qué? Vamos a criminalizar, ¿no?, lo que es la situación ilegal de los extranjeros. ¿Por qué? Porque resulta que si eso es así, su comuna va a ser la más afectada. Claro. ¿Por qué? Porque van a llenar Colina 1 y Colina 2 de extranjeros que están en una situación irregular. Y esas cárceles que ya están en una situación crítica se van a desbordar. ¿Y quién va a ser el primer afectado? Bueno, el vecino o la vecina que vive en Colina. Pues. La respuesta de la alcaldesa de Valenzuela a la vuelta de la pausa comercial. Ya regresamos.